¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto saludarle nuevamente en este espacio de análisis y de investigación. Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. Catalejo es una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH de la Universidad de Guadalajara. En esta emisión hablaremos en esta ocasión sobre investigación cinematográfica y también de la revista El Ojo que Piensa. Y para ello hemos invitado a la doctora Fabiola Alcalá Anguiano. Ella es coordinadora general de la Red de Investigadores de Cine, REDIC. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un placer. Y está con nosotros la maestra Anne-Marie Meyer y la doctora Yolanda Campos García, ambas codirectoras de la revista de cine iberoamericano El Ojo que Piensa. Maestra, bienvenida. Mucho gusto, muchas gracias. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y también está el doctor Álvaro Fernández Reyes, coordinador académico de la REDIC, la Red de Investigadores de Cine. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Pues iniciamos rápidamente porque el tiempo es poco y los temas que vamos a analizar y platicar son muchos. ¿Qué es la REDIC? Platíquenos, doctora. Es la Red de Investigadores de Cine de Guadalajara, en la que trabajamos una serie de investigadores que venimos de diferentes universidades, principalmente de la Universidad de Guadalajara, pero también del ITESO, también del TEC de Monterrey y de otras universidades. Y en realidad nos reunimos para pensar sobre cine, ¿no? Venimos de diferentes disciplinas, algunos de la comunicación, otros de historia, de estética, de diferentes áreas, y trabajamos juntos diferentes proyectos que ya iremos acotando sobre análisis cinematográfico. Básicamente. Maestra Anne-Marie Meyer, ¿cuántos años ya tiene esta red de investigadores de cine? ¿Cuándo se fundó? No sé ni cuántos ¿Quiénes la años. creó? Pero aquí es un diálogo entre todos fructífero y podemos aportar cada quien las ideas. Sí, estuve en el nacimiento. Porque en la Ciudad de México se hizo un seminario de investigación cinematográfica que se reunía, y entonces Álvaro y yo empezamos a ir a los congresos. Éramos como los de provincia que íbamos allá, pero llegamos y una vez en un aeropuerto, creo que en Toluca, Álvaro me dice, oye, hay que hacer una red de investigación de cine en Guadalajara, sede en Guadalajara. Tú sabes bien que aquí en Guadalajara, en los años 70, desde mucho antes, Hollywood tapatío en los años 50, siempre ha habido movimientos de cine fuertes, pero pensamos también en aquel entonces que el estudio del cine, la crítica del cine, la teoría del cine, en Guadalajara no tenía todavía como su hogar, su arraigo, y nos dio muchas ganas sacar un poco eso también de la Ciudad de México y traerlo para acá, y entonces ahí fue cuando hicimos la red de cine. Bueno, Álvaro la fundó aquí, y obviamente alrededor de esa red pues estuvimos mucha gente que ya teníamos mucho tiempo trabajando en cine en Guadalajara, ¿no? Además, sí. Doctora, sobre el mismo tema, obviamente supongo que después de la Ciudad de México o del Distrito Federal en ese entonces, pues en Guadalajara fue la primera red de investigadores después de la capital del país, ¿no? Sí, en realidad eso creo que más le correspondería a Álvaro, doctor, entonces, porque en realidad él fue el que nos motivó Fernández, y como fue que el fuiste fundador. el gurú de este movimiento. Fui más bien el incitador. Como menciona Anne-Marie, todo fue a partir de ocurrencias, y es muy interesante. Muchas veces las cosas más interesantes surgen a partir de crisis. Yo llegué en un momento a trabajar en el último periodo del Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos, a trabajar ahí, y me encontré con un lugar casi desierto, con un acervo impresionante, fotográfico, videográfico, documentos, que don Emilio García Riera había reunido durante toda su vida, y que en los años 90 había sido el centro que había publicado más libros que todo el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Para los que estudiábamos cine, nos gustaba el cine, era un lugar, un templo, era un lugar maravilloso al que uno podía ir, y decía, yo quiero trabajar aquí. Pero estaba gente que admiraba yo en ese momento, y cuando soy contratado me doy cuenta de que todo el mundo está por todos lados, todo el mundo había oído
Y entonces yo había leído a Ana María Meyer, había leído a Patricia Torres San Martín y me di a la tarea de ir una por una o uno por uno a buscarlas y a comentar esta posibilidad. Y gracias a todo el trabajo que ellas tenían, sobre todo casi todas esas mujeres que tenían desde los años 80, 70, se nos abrieron las puertas y lo consolidamos muy rápido con 4 objetivos: crear un seminario permanente donde se dieran conferencias y ponencias y pensáramos el cine, como dice Fabiola. Otro es crear congresos, y creamos un congreso internacional con una red en Argentina, con el grupo Quiné, en París, con el grupo CRIMIC, en Nueva York y en España, y fue itinerante. Y por supuesto la sede para nosotros fue el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. El otro era tener publicaciones colectivas y finalmente rescatar la revista El Ojo que Piensa y hacer una segunda época, que hablaremos más adelante de eso, y con el propósito sobre todo de pensar cine, pero también de poner nuestro grano de arena para la cultura cinematográfica, no solo desde la creación, sino desde el análisis y del estudio de la cultura visual, porque la larga tradición en México del estudio cinematográfico ha sido la historia. Entonces queríamos salirnos un poco de ahí para entrar un poco al análisis textual, contextual, y bueno, por ahí va la cosa. ¿Y se han cumplido esos objetivos por parte de la red? A ver. Yo creo que yo no llego en ese origen, soy invitada después, lo cual es una cosa maravillosa, gracias a Ana María, por supuesto. Y yo pienso que se han cumplido porque tenemos, incluso a pesar de la pandemia y aprovechando un poco también esta idea de que todo se podía hacer en línea, nuestro seminario permanente sigue sucediendo cada mes. Tenemos un invitado que viene a presentar sus investigaciones sobre cine, muchas veces locales, pero ahora también muchos internacionales. También hay que ver que estas posibilidades nos lo permiten. Los congresos han sido siempre sumamente exitosos. Hemos conocido gente que trabaja cosas que además a nosotros también nos mueven. Entonces la idea de poder ver que algo que nosotros estamos observando en películas aquí también tiene ecos en París o en Argentina, como mencionaba Álvaro, se ha cumplido. La revista, bueno, ya entraremos más adelante, pero me parece un texto maravilloso, que además ha permitido a muchas otras personas conocer nuestro trabajo, pero también conocer una parte del cine que no está tan presente, ¿no? Que es esta idea de la investigación, el análisis y la parte académica del cine, sin que sea eso algo tan inalcanzable y tan protocolario, ¿no? Que también sea más cercano. Y también yo creo que la parte formativa ha sido muy importante en esos objetivos que Álvaro señala, porque también muchos investigadores jóvenes se acercan a la red, plantean sus proyectos de tesis, sus proyectos de investigación y encuentran un eco también con nosotros para discutir y para pensar lo que están ellos haciendo, ¿no? Y este seminario que mencionan mensual, ¿en dónde se realiza? ¿Es abierto al público o es nada más para quienes integran la REDIC? No, es abierto al público. Es abierto al público, pero es tan abierto al público que ahora cualquiera se puede conectar y verlo en pantalla, porque a partir de la pandemia, todo de ser presencial pasó a ser virtual y estamos en el otro proceso de que sea híbrido. Entonces, pero cualquier interesado o interesada en el análisis, en el estudio, en el pensar cine, está invitado. ¿En dónde lo pueden ver, el seminario mensual, si lo transmiten? En Facebook. Tenemos una página de Facebook de REDIC, a la que puede acceder. REDIC, nada más. Nada más. Es un logo de color negro con una cámara y generalmente ahí se pone todo el video completo porque la sesión es en Zoom, entonces a la semana se pone la grabación. Algunos investigadores que están haciendo cosas, vamos a decir que no están terminadas, solamente nos permiten pasar algunas como avances, como ciertas primeras ideas de sus trabajos, pero si no están los seminarios completos. Y lo que ahora pretendemos es volver a sesionar presencial y seguir teniendo esta vena de lo digital que nos permite también ver a colegas que no pueden estar, pero que de alguna manera enriquecerían el seminario.
horario mensual, ¿no? Sí. Bueno, permítanos, vamos a hacer una pausa breve, la primera en este espacio de análisis. Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUCH, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Una pausa, ya volvemos. Bueno, continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUCH. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos. El tema, la investigación cinematográfica mediante la REDIC, la Red de Investigaciones de Cine, y la revista El Ojo que Piensa. Y bueno, doctora Anne-Marie Meyer, me llamó la atención en su primera intervención que usted mencionó que pues en Guadalajara pues, ha habido pues un auge de cine desde los 50. ¿A poco realmente es así? Digo, yo no soy muy aficionado al cine, entonces desconocí esta parte, pero platíquenos precisamente de este auge de cine tapatío desde la década de los 50. Desde la década de los 50 tengo que ir más atrás, porque de aquí por Toledano, por ejemplo, hay investigadores de cine y gente que hizo cine desde el cine mudo. De esa región, en esa región. En el fondo, en Guadalajara, deberíamos de tener un museo de los inicios del cine, porque muchos de los aparatos que se usaban, mucho incluso de la revolución, todo ¿no? de cómo se venían del norte, por ejemplo, los revolucionarios, se hizo con cámaras y realizadores ahí tapatíos y cineastas tapatíos. Y de repente, otra vez en los 30 y otra vez en Hollywood tapatío, donde ya, eso es muy, muy interesante, que hay un libro de Julia Tuñón que habla del Hollywood tapatío. Ahí fueron los industriales, es decir, que dijeron, en Guadalajara tiene que volverse la industria del cine. Empezaron a ser productoras y entonces ahí nacieron muchas películas que nunca se terminaron. Películas que se empezaron con gran industria, pero no se terminaban. Cuando yo llegué a Guadalajara en 71, del siglo pasado, hace muchos años, entonces Guadalajara era como la ciudad de los cineclubes más importantes de toda la República. Había cineclub en la Universidad de Guadalajara, había cineclubes en museos, había cineclub. Y lo que hicimos en el Goethe, porque yo llegué a dar clases de alemán al Goethe, hicimos un cineclub, cine y crítica le llamábamos. Y nosotros nos prestaron el museo. Y entonces cada fin de semana teníamos las funciones en el museo y así trabajamos 10 años. Y en el último tercio más o menos de la Ciudad de México se había venido a Guadalajara a radicar Jaime Humberto Hermosillo. Y entonces estuvo en un ciclo del Cine Club donde tuvimos un ciclo dedicado a Fassbinder. Y entonces después se quedó y me dijo, yo quiero entrar al Cine Club. Dijimos, le vamos a hacer una prueba. A ver, díganos 3 películas de Jaime Humberto Hermosillo. Y entonces, a partir de ahí... ¿Y pasó la prueba? Hermosillo pasó la prueba. Y obviamente no solo la admitimos, sino él llegó a ser como ahí sí, lo de gurú, no solo de ser cineclub, hablar de películas, hacer análisis de películas y a nivel de cineclub, no eran análisis profundos. Entonces él nos despertó la idea de hacer cursos, primero un curso de guión, y en ese curso de guión, entre otros alumnos, había Rigo Mora, uno que se llamaba Rigo Mora, y había otro que se llamaba Guillermo del Toro, que eran recién egresados de el Instituto de Ciencias. Ahí Daniel Varela y yo éramos maestros, Jaime Humberto también, y entonces ahí se formó como un grupo muy fuerte que en los años 86 ya después formó el CIEC, que era el Centro de Investigación y Enseñanza Cinematográficas, donde vino a dirigirlo García Riera de la Ciudad de México, y ahí todo nació con un sueño. El sueño de hacer una casa, un hogar para el cine regional, y esa casa de hogar la habíamos pensado a escribir guiones, hacer películas, difundir las películas, hacer crítica de cine, estudiar
publicar libros, tener una revista de cine, la tuvimos, y traer a Guadalajara como un hogar integrado, como las viejas universidades de la Edad Media que aglutinaban todo eso, ¿no? También. Y finalmente, con el apoyo de la UDG, hicimos en 86, formamos el CIEC, el Centro de Investigación, y la Muestra de Cine Mexicano. Nacieron igualmente, paralelamente, en 1986. Creo que fueron años y fue como un caldo de cultivo del que ahora vemos gente como Guillermo del Toro, que se fue a las altitudes de Hollywood. Vemos gente como Iván Ávila, que está haciendo cine aquí en México. Y así, entonces, fue de veras como un caldo de cultivo de un sueño que tuvimos en común y que había que aterrizar después, que obviamente tú ya viste el CIEC medio abandonado, que después incluso se abandonó, pero de ahí surgieron alumnos y también realizadores e investigadores. Es interesante que ese caldo de cultivo todavía está en movimiento hoy en día y ya tiene otra generación y otra generación y yo diría otra generación. Y no sé, maestra, doctor, doctoras, si en ese contexto y en esos años también a la par surgió el Cineforo de la UDG, no sé, en esos años. No. El Cineforo de la UDG, claro, la tercera muestra de cine, la primera muestra de cine. O el cine del estudiante en 86, que está abandonado, ¿no? No, sí, fue en el Cabañas. 2 años. Y la tercera vez ya inauguramos, estrenamos el Cineforo con la muestra de cine mexicano. Sí. ¿Y algún organismo o dependencia que sea el sustituto del CIEC o ya ninguno? ¿Qué quedó del CIEC, doctor? No existe porque creo que fue un paso casi por inercia y natural de crear una red libre, porque tenemos un espíritu libre, aunque como mencionaba Fabiola, estamos en varias instituciones todos. En realidad nos vamos por nuestra cuenta, ¿no? Y el CIEC no ha tenido, yo creo que no va a tener un sustituto. Sin embargo, hay como muchas células que ya empiezan a crear ese movimiento telúrico en términos de cultura cinematográfica. Por eso me refiero a todo, claro, a la investigación y a la producción y a la crítica. Y no sé si hay algo más. Bueno, yo también creo que sí, como tú comentas, cuando el CIEC se termina y muchos investigadores salimos de ahí, empezamos formamos esta red de investigadores de cine, de ahí sale la revista El Ojo que Piensa, empezamos a darles la segunda vuelta, la segunda época, porque ya había existido una primera época. Creo que no sé si es el momento para empezar a hablar también de la revista. Por supuesto, claro, ¿cuándo surge la revista y por qué hablan de una segunda época, no? ¿Cuándo existió la primera, no? La primera fue en el 2003. La primera empezó todavía en el siglo pasado, a finales, también como parte de ese sueño. Estaba involucrada el Goethe Institut FIPRESI, que es la Federación Internacional de Críticos de Cine, que estaban enamorados de nuestra muestra y cada año venían. Y entonces Kurt Eder, que fue el fundador de FIPRESI, nos dijo, hay que hacer algo para el cine latinoamericano. El cine latinoamericano no tiene academia, no tiene quien lo apoye. Es un cine que está a la deriva y sobre todo compitiendo con el cine del norte, que no puede ser. Hay que hacer algo para el cine latinoamericano. Nos reunimos en el jardín del Goethe, yo ahí más bien como invitada, pero sí estaba el director del Goethe, el director de FIPRESI, estaba José Carlos de Brasil, que era el director de Avelar, de FIPRESI de Brasil, y había uno también de Estados Unidos, y ahí nació la idea de una academia latinoamericana, después iberoamericana de cine, y una revista digital de cine, y estaba Lucy Virgen, y levantaron la mano, la Universidad de Guadalajara puede ser la que digitalmente todo eso edita. Y ahí formamos, ¿cómo se llamará esa revista? Latinoamérica, que no sé qué, y de repente creo que fue Kurt Eder que dijo, no, yo creo que le copiamos a Paul Klee, le copiamos un libro que se llama El Ojo que Piensa. ¡Ah, ya! Nació El Ojo que Piensa.
porque sí queríamos, como Godard, que dijo que el cine no hace pensar, sino que el cine mismo piensa. Es decir, la película es la que establece una manera de pensamiento, no solo en lenguaje, sino de pensar, y entonces de ahí arrancó. Y duró la primera, hablamos de una primera época, 7 números, hasta que bajó un poco el interés mismo, no sé tampoco muy bien las circunstancias. Tuvimos un solo número que fue ese, aquí incluso lo muestro a cámara, que fue el solo número impreso, pero así era también toda la propaganda, que fueron 7 números. Y entonces ahí durmió un rato. De hecho, perdón, hay una leyenda que supuestamente tiene una maldición, las revistas de cine mexicano que duraban 7 números todas impresas, ¿no? Sí, creo que mi cine... Permítanos, vamos a hacer una nueva pausa, regresamos para seguir platicando ya de esta segunda etapa de la revista El Ojo que Piensa. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y El Cuche. Ya regresamos. Perdón, yo hablé demasiado. Continuamos en Catalejo, en esta emisión hablando de la red de investigadores en cine y también de la revista cinematográfica El Ojo que Piensa. Y bueno, precisamente estaban hablando del inicio de la revista en su primera etapa, que decía el doctor Álvaro Fernández que hay una maldición. Y yo le preguntaba, ¿y de esta revista hubo algunas otras que nada más hayan durado 7 números? Y mencionas que sí. Cine era de las más famosas y más importantes. Bueno, entonces algo hay de cierto en eso, ¿no? Podría ser. Pero ya rompieron la maldición porque a partir de 2009, en esta segunda etapa del Ojo que Piensa, platíquenos cuándo surge ya la segunda etapa de la revista, doctora. Cuando formamos la revista por iniciativa de Álvaro, pensamos en revivir esta revista que estaba dormida, como lo dice Anne-Marie. Y entonces empezó la nueva época del Ojo que Piensa, bajo la dirección de Juan Carlos Vargas Maldonado. Entonces, él estuvo bajo la dirección de la revista, siempre ha sido electrónica, del número 1 hasta el número 13. El número 14 fue un número transitorio que coordinamos todos. Y a partir del número 15 empezamos un nuevo equipo editorial bajo la dirección de Anne-Marie y servidora, y con la ayuda de Amurabi Hernández, un gran colaborador, el editor de la revista. Y en este último número que estamos preparando, se agregaron 12 jóvenes estudiantes a ayudarnos, que es Alejandra Sañudo y Eric Gallo, que son los que están ahora colaborando con nosotros. En esta segunda época, la revista nació con un tinte más académico. Eso fue el cariz que se le dio y que un poco se acentuó a partir de que formamos parte. La revista está adscrita ahora al Departamento de Historia de la División de Estudios Históricos Humanos del CUSH. Anteriormente pasamos una etapa en la que éramos parte del Festival de Cine, estábamos colgados en la plataforma, pero llegó un momento en que nos adscribieron ahí y desde entonces, bueno, funcionamos así. En estos 8 números que hemos trabajado últimamente, pues en realidad es una revista que tiene 2 secciones, principalmente la sección académica y la sección de divulgación. En la académica hay varias columnas que tienen que ver con los avances de tesis, con los trabajos más académicos, con más teoría sobre cine, y en las de divulgación se pretende que sean textos, son un poco más ligeros, aunque no superficiales, ¿no? Porque realmente es muy interesante. Lo que nos interesa mucho, el impacto que tiene con la comunidad, la revista, sobre todo con la comunidad universitaria, es que sea una revista que tenga esta parte académica, pero también que tenga un acceso al público. De hecho, no hay ninguna restricción, se puede consultar en línea. Y sobre todo,
Nos ha interesado y nos ha preocupado mucho, como bien lo decía Álvaro, la formación, o creo que fue Fabiola, la formación de nuevos recursos humanos. Y tenemos una sección precisamente que se llama Ópera Prima, en la que publicamos artículos de estudiantes de los últimos grados de los últimos años de la licenciatura y de posgrado. Entonces, ¿licenciatura en qué? Cualquiera. Hay personas de comunicación, bueno, han escrito autores de comunicación y de historia también. Y me llama la atención que es una revista arbitrada, es decir, no cualquier texto se publica ahí y es una revista de publicación semestral, ¿no? Sí, es una revista, semestral. Los temas pues han sido muy variados, como es el cine, ¿no?, en sí mismo. Yo veo que le hemos dado también un poco de prioridad, o gran prioridad, al cine mexicano, aunque no solo eso, también hay una sección que se llama Zoom Out, que está dedicada a cinematografías de diferentes partes del mundo. Porque si bien si nuestro tema central es el cine iberoamericano, lo hemos extendido también a otras latitudes. Así es. Bueno, ahí está el contexto de esta revista cinematográfica de cine iberoamericano, El Ojo que Piensa, y qué hace cada uno de ustedes en la revista, doctora. Y en la Redic, además, ¿no? Yo escribo porque es un trabajo conjunto. No, ¿usted escribe qué? Yo escribo para Zoom Out. No, explico. Yo coordino la red, lo cual es un trabajo muy colaborativo. O sea, en realidad esta idea de coordinación no es más que gestionar algunas cosas que prácticamente hacemos todos juntos. La revista, soy parte del consejo, lo cual... Eso se me pasó a comentar. Sí. ¿No? Nosotros somos los codirectores, pero tenemos un comité editorial que son Fabiola, Álvaro, junto con Patricia Torres San Martín y Diego Zavala Scherer. Muy bien. Sí, que en realidad lo que hacemos también es apoyar, entender, ¿no?, desarrollar algunas líneas. Y te decía un poco esta idea de que planteaba Yolanda de Zoom Out, que es escribir sobre otras cosas, porque precisamente mis líneas de investigación son sobre cultura visual, estudio las imágenes, pero el cine que más me gusta es el cine alemán. Entonces, siempre escribo en Zoom Out y también el cine documental, pero en realidad me especializo mucho en las imágenes que no son precisamente las latinoamericanas, o más bien las trato siempre como de cruzar, ¿no? Pero de ahí también un poco mi formación desde comunicación social y tal. Maestra, en la Redig y en la revista, ¿qué hace usted? Un poco de todo. De todo. Como en todo. Como en todo, así debe ser. Mi perfil es muy extraño. Me encanta, incluso aquí ahorita ver, por ejemplo, que en Dolly, las cámaras y todo eso, me encanta mucho el ambiente de la realización, me gusta mucho. Pero lo que más me gusta es ver películas y escribir sobre las películas. Entonces me dedico a la crítica. Soy en la revista un poco la que atiende todo lo de divulgación y sobre todo me encanta también, mira, te llega algo de ópera prima que un estudiante de licenciatura escribió con mucho corazón, pero está mal escrito. Entonces digo, si es bueno el tema y es interesante la propuesta que hay atrás, pues yo le tengo que ayudar a que quede un bonito texto con sus fotos atractivos y un poco ayudar a nivel educativo a trabajar ese texto. Entonces en ópera prima... Dice, maestra? Les digo por correo, tal cual yo agarro su texto y digo, me gusta tu tema, me gusta tu de eso, pero mira, aquí te equivocas en el término, por ejemplo, ¿no? Esa película no tiene actos, sino que son secuencias, etcétera, etcétera, terminología, cosas así. Y lo que me gusta mucho, te tengo que admitir aquí, Cris, que nunca lo he dicho a ellos, que un texto de cine sea atractivo como texto escrito o texto hablado. También tengo un programa de radio que no es con ustedes, pero que es de crítica de cine, ¿no? En radio, en Jalisco Radio. En Jalisco Radio, ¿puedo decir el nombre? Sí, por supuesto. Sí, La Ventana Indiscreta. Entonces, me gusta mucho que los textos estén, a lo mejor eso viene de que yo tuve que aprender el español como mi lengua no materna, sino como mi tercera o cuarta lengua, y entonces se me hace un lenguaje
tan interesante, tan rico en adjetivos, en todo, que me gusta mucho textos bien escritos y atiendo un poco en el ojo que pienso lo que es la ayuda a los textos. A veces hago dictámenes también y esas cosas que tenemos que un poco de administrar los artículos, porque como tú dices, si queremos ser indexados y entrar a los índices, necesitamos 2 dictámenes ciegos de cada artículo, y entonces pues hay que conocer a la gente, hay que contactarla, y esa manera de ser un poco el puente entre el resto del mundo y los investigadores y los artículos que llegan a la revista, yo aquí veo es mi papel, ¿no? También. Entonces, si buscas, su objetivo es ser una revista indexada, ese sería el objetivo, porque ahorita es arbitrada, pero van para ser indexada. Que sí, ese es nuestro objetivo a mediano plazo. Y usted, doctora, además de su trabajo como codirectora en la revista, ¿qué otras labores realiza? También de todo. Probablemente un aspecto que no hemos mencionado es que somos profesores de la Universidad de Guadalajara. Ajá. En este caso adscritos a Comunicación Social. Al Departamento de Estudios de la Comunicación Social. Exactamente. Del CUSH. Ajá. Entonces yo en este momento, bueno, trabajo en esa parte, en la docencia, pero también estoy trabajando en una investigación. Me he enfocado últimamente a las manifestaciones contraculturales de México de los años 70. Que incluye el cine, pero más enfocado también a la prensa cinematográfica, perdón, a la prensa musical. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Permítanos, vamos a hacer una pausa breve y regresando, el doctor Álvaro Fernández nos dirá cuáles las actividades que él realiza. Una pausa, ya volvemos. Continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Doctor Álvaro Fernández, tus actividades, ¿qué es lo que haces en la REDIC y en la revista de cine iberoamericano El Ojo que Piensa? Bien, en la revista prácticamente hago un poco de todo, dictamino, doy ideas, propongo también artículos de alumnos, colegas internacionales. A veces creo que el trabajo más pesado es cuando llegan malos textos. Bueno, no, es más pesado cuando uno tiene dudas si pasarlo o no, porque entra en conflicto con el otro dictamen. Entonces ahí creo que uno tiene que pensar más. Cuando son malos textos no es tan difícil, pero leerlo no es nada fácil, ¿no? Y cuando llegan textos buenísimos, pues es el elixir, ¿no? El elixir del dictamen. Pero también, pues, la cuestión es como coordinar en general, claro, bajo la dirección de Ana María y de Yolanda, los números que van saliendo semestralmente. El trabajo duro se lo llevan ya esas personas que acaba de mencionar Yolanda, Amurabi Hernández, Eric Gallo, Alejandra Sañudo, pero por ahí va. En REDIC lo que hago, también hago de todo, pero se supone que soy el que coordina los seminarios permanentes y me gustaría aquí nada más anotar algo. Durante la pandemia tuvimos un receso tremendo de todas las actividades y nos dimos cuenta que el corazón de la red son los seminarios. Y entonces costó mucho trabajo seguirlos, darles continuidad, pero creo que nos mantuvo unidos y nos mantuvo activos. En ese sentido, pues yo tengo como ese título de coordinador, pero para nada soy el coordinador. Todo el mundo de pronto coordina los seminarios, tiene invitados, quien se preste. Acabamos de tener a un invitado de lujo, Paul Schrader Rodríguez, de Boston, y nos encantó su seminario. A la vez pasada alguien más invitó a otra persona y así nos la llevamos, ¿no? Y bueno, yo también pertenezco a la Universidad de Guadalajara, soy profesor investigador de historia, pero no soy historiador. Yo soy comunicólogo. Estoy al revés, yo creo, un poco. Ella es historiadora, Yolanda, y trabaja en comunicación, y yo soy comunicólogo. Ah, ¿también? Sí. Muy bien, Bueno. colega. Pues es que la comunicación está en todos lados. Es en todos lados, sí. Pero bueno, también me gustaría resaltar que, otra vez, que el espíritu de la red no es institucional. Entonces viene gente de todos lados. Por eso de distintas universidades, distintos organismos. Sí.
Ahorita ya tienen ustedes, estaba revisando las publicaciones de la revista 21 o 22. Estamos en el número 23 y está 23. por salir el 24 la siguiente semana, por cierto. Ya, muy bien. Pero también tendríamos que presumir un poco otro tipo de publicaciones de libros colectivos que hemos hecho y que por lo menos han sido 6 más o menos exitosos, no más o menos exitosos, pero algunas veces con estos grupos de investigación del extranjero, donde ellos coordinan esos libros, pero muchas veces nos ha tocado a nosotros también, o algunas veces coordinarlos de este lado. Tenemos por aquí uno que puede enseñar Fabiola. ¡Tarán! Y que es el último, se llama El Paraíso de las reciente, Emociones, ¿no? Es el de este año. Sí. Y bueno, trata sobre cine y emociones. Y ese tipo de trabajos también hacemos en la red. Oigan, y hablando precisamente, pues ya hablamos de la REDIC, de la revista de cine El Ojo que Piensa. Quisiera que habláramos de otros temas. Ustedes como especialistas de cine y también ustedes forman parte del Comité de Selección del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Y una pregunta que quiero hacerles, ¿por qué en esta ocasión, cuando menos en las películas que tuve oportunidad de ver, los temas de violencia casi no estuvieron presentes en la cinematografía de cine? Platíquenos, como que hay un viraje en la temática del cine. ¿Quién quiere comenzar? Sí, yo sí pienso, ¿no? Yo sí yo sí pienso que hubo unos años donde sí, por ejemplo, en América Latina sí hubo muchos brotes de violencia. Colombia empezó, pero luego también México mucha y en otros. Y se notó mucho en el cine. Como ya dijimos, Godard dice, el cine piensa. Entonces yo creo que el cine siempre piensa un poco hacia adelante. Es decir, los realizadores proponen temas, estéticas, visuales, también sonido, un poco hacia adelante. Y ellos se acapararon también un poco y se jalaron de las películas para mostrar el origen de la violencia, el origen social, por ejemplo, la desigualdad, la pobreza, etcétera, etcétera. Y entonces se notó en muchos años y de plano yo no es que me cansé de esas películas, pero sí pensé, sí es como lo mismo. Y tengo como 2 o 3 años que en la selección que nos llega, a veces son historias como ahora en la pandemia, muy pequeñas, 2 hermanos, padre, hijo, madre, hijo. Entonces, y de repente, adentro de la familia hay violencia, hay esa cosa impactante, hay por ejemplo, una lucha de poder, a veces entre padre e hijos y al revés, pero no es la narcoviolencia y no es lo que llamamos también la porno narcoviolencia un poco, es decir, exhibir la violencia, sino más bien ir a otro nivel. No sé, Álvaro, si estés de acuerdo conmigo. Estoy completamente de acuerdo. Creo que lo que se separa de la programación del FIC de otro tipo de plataformas que es para amplio público es que no atienden tanto a mitologías o a crear mitologías sobre la violencia, ¿no? Sino, por ejemplo, concretamente en el cortometraje, la mayoría de los cortometrajes que trataban ese tema durante la década, y podríamos contar del 2013 hasta 2018, era una visión crítica sobre la violencia y sobre todo desde el punto de vista de las víctimas. Los jóvenes tenían eso, estaban transpirando eso, y había cortometrajes de Colima, de comunidades más pequeñas, que coincidió mucho, creo que fueron 2 años donde la temática central era eso, desde distintas estéticas, como menciona Ana María, pero también la violencia actualmente, en esta última edición, por ejemplo, es una violencia quizá suene muy abstracto, pero viene como de un sistema neoliberal, y la violencia se posaba, por ejemplo, en la escasez de agua en una comunidad en Perú, que tenían que ser desplazados, y era un ejercicio violento del poder, violento del poder, donde 2 ancianos tenían que ser desplazados, por ejemplo. Es una de tantas películas, ¿no? Y así, entonces, la violencia, digamos, es mucho más amplio que simplemente el crimen organizado. Y los tratamientos y las estéticas ahora de esta programación creo que han ido como a diversificar ese tema. Bueno, este tema del agua seguramente formará parte de la narrativa de algunas producciones en el futuro, ¿no? Porque el tema de la escasez, la problemática del agua, lo estamos viendo ya en Monterrey, en Nuevo León, ¿no?
¿Qué recomendaciones harían ustedes para quienes no vieron la totalidad de las cintas del festival? Porque cuando tengan la oportunidad, hay que ver estas películas. Yo creo que nadie vio la totalidad de las películas porque fueron, no sé, 400, ¿Pero a poco ni ustedes la vieron? No, claro No, que no toda no. la vida. Sí, nada más estamos en selección de, Ajá. por ejemplo, ficción iberoamericana y mexicana, y ahí pues 180 películas, Y falta 160 documental, y falta películas. cortometrajes, y faltan... Tienes que Eso. crear una ruta, o sea, Sí. nunca puedes así De lo que como vieron, sentir ¿qué que viste recomendarían? Bueno, la que ganó el premio de Mejor Película Iberoamericana se llama Carajita. Es una película de República Dominicana, que es algo novedoso. Coproducción con otros 8 países. Con otros 8, sí. Claro, porque estamos en la era de las coproducciones. Esas cinematografías Este programa no es podrían... una coproducción, ¿no? Claro. No podrían sobrevivir esas cinematografías, esos países, a 2 películas si no tienen apoyo de otros programas como Ibermedia o como fondos de festivales, entre otras cosas. Hay una mexicana que a mí me gustó mucho, que no se llevó ningún premio, ninguna mención. ¿La puedo mencionar? Claro que sí. Sí. Celeste Soledad es mí una también me película que me encanta. sorprendió porque, no voy a hacer spoiler, empieza como con un género y termina siendo otro completamente distinto. Muy bien. No sé. Sí. Muchas gracias, doctor. Permítanos, nos vamos a hacer una pausa breve. Regresamos ya a la parte final de Catalejo, coproducción del CUSH y de Canal 44. Ya volvemos. Bueno, estamos ya en la parte final de Catalejo y yo quisiera las conclusiones de ustedes, pero de un tema. Vamos a hablar de cine comercial, obviamente, de mercadotecnia, como decía la maestra Marie Meyer. Pero básicamente yo quisiera preguntarle a ustedes como especialistas, la violencia que se ve actualmente en el país, ¿de qué manera ha sido influenciada por las narcoseries de hace algunos años o las narcopelículas con temas, mensajes de narcoviolencia? Y su opinión sobre este famoso beso de la reciente producción de Pixar, Lightyear. Rápidamente, 2 minutos para cada uno. Qué malvado, rápidamente. O sea, esto está para hacer 2 tesis. Mi idea respecto a ¿qué es primero? Si lo que ves en pantalla o lo que sucede en la sociedad es que todo el tiempo se alimenta. O sea, hay un texto precioso en Cahiers du Cinema que se llama El beso y que tiene que ver con cómo besamos, ¿no? Entonces explica que no se sabe si la gente besaba así o si Hollywood nos enseñó a levantar la patita y a torcer la cara, ¿no? Porque de alguna forma todo lo que vemos en pantalla se puede repetir. Entonces, ¿qué pasa con esta ida y vuelta? Que hay que trabajar en educación para la recepción y que hay producciones interesantes, bien pensadas, y producciones que yo trataría de evitar, ¿no? O sea, no creo que pueda decir algo más allá en tan corto tiempo. Muy bien, muchas gracias, doctora. Maestra. Pues tengo que admitir y confesar aquí, no veo narcoseries. Es decir, si es un género, de por sí que no me da la vida para ver series. Es decir, series cortas, por ejemplo, ahorita estoy viendo una de 4 capitulitos sobre de cómo se hizo El Padrino. Por ejemplo, chistosa la serie, pero son 4 capítulos, eso puedo. Pero una cosa que se alarga y se alarga, se alarga, se alarga, no me doy ese tiempo para verlos. Y las narcoseries, a veces con un capítulo que veo, ya sé por dónde van y lo que quieren también utilizar de morbo quizás de la misma gente. Y ahí entonces, pues yo creo que autodefensa no lo veo, porque no necesito ver eso, pienso yo. Por el otro lado, yo estoy absolutamente en contra de pensar que una película, un texto, un libro o cualquier discurso pueda causar algo más allá, por ejemplo, algo real, ¿no? Incitar a un asesino en serie, incitar no sé qué. Yo creo que la violencia en el ser humano es, bueno, biológica, psicológica, de muchas partes, pero no un libro o un texto puede
incitar algo de eso. Yo estaría, y además en la pedagogía, ahí sí lo tratamos como tema, ahí se sabe que no pueden los papás echar la culpa de la violencia de su niño a un libro o un cuento de hadas, por ejemplo, que leyeron con el niño, ¿no? Por ejemplo. Muchas gracias, maestra. Sí. Doctora Yolanda Campos. Pues yo en realidad coincido con lo que comentan Fabiola y Anne-Marie, que no es tan transparente la recepción de una película. Yo creo que pasa mucho por la formación o por la cultura que tenga una persona cuando ve una película. Sin embargo, a mí me inquieta mucho pensar en cómo estas narcoseries hacen una versión Hollywood de la violencia. Es decir, glamorizan que puedan llevar a una forma en la que una persona pueda entender ese discurso sobre la violencia de manera normalizada. A mí eso es lo que me preocupa. Muchas gracias, doctora. Doctor Álvaro Fernández. Por supuesto que también estoy de acuerdo en que no se sabe cuál fue el huevo o la gallina, lo primero, y hay una retroalimentación definitivamente entre la sociedad y el cine, y los medios y los productos culturales. El cine como medio de comunicación social, pues definitivamente tiene influencia en la sociedad, pero también sus fuentes es la misma sociedad. Las dos grandes tendencias que ha habido siempre es la de la mímesis por una parte y la catarsis por la otra, ¿no? Hay algunos que se inclinan a la tendencia de que cuando la gente ve este tipo de violencias sufre una especie de catarsis y eso ayuda a continuar con el contrato social. Por otra parte está la de, sobre todo con los videojuegos, que es como con donde se liga más, y las películas, por supuesto, está la de la mímesis, que imitas ciertos comportamientos o ciertas acciones, pero también se ha demostrado que depende mucho de miles de factores, como el contexto social, como la psicología, como la historia de vida, como el tipo de estética. Quizá una estética, como mencionabas, más hegemónica, como las de Hollywood, a lo mejor estetizan la violencia y pues uno se divierte ya. A lo mejor hay estéticas donde te incitan más profundamente a imitarlas. También decía Anne-Marie, algo así como, pues alguien ve una película del Che Guevara y nadie sale haciendo la revolución, ¿no? También hay otra frase que es un lugar común, que dice, el cine no cambia el mundo, cambia a la gente que cambia el mundo. Pero también están todos estos factores, no todos van a cambiar el mundo. Entonces, bueno, es un diálogo eterno. Por supuesto. Pues yo les agradezco mucho, doctora Fabiola Alcalá Anguiano, que ha estado con nosotros. Muchas gracias. De nada. Y el beso de Buzz Lightyear está muy bien. Perfecto. Viva la diversidad. Maestra Anne-Marie Meyer, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, doctora gracias. Yolanda Campos. Muchas gracias por la invitación. Doctor Álvaro Fernández, también muchas gracias. Y muchas gracias a usted. Nos vemos en la siguiente emisión de Catalejo. Hasta luego.